con Álvaro Belolio. Él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, tiene una maestría en Chicago, y él, como comenta en su libro, que por supuesto todos se leyeron, vivió bien de cerca lo que es la migración. Así que, ¿qué es mejor para él para que nos explique sobre este tema? El formato que estamos siguiendo nosotros es 30 minutos de exposición y después vamos a dar un espacio de 10 minutitos para las preguntas. Ningún problema. Así que le damos un gran aplauso, por favor, a... Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá con el Instituto Res Pública. Siempre he tratado de colaborar con ellos y todas sus subsidiarias, fundaciones y otros dentro del conglomerado asociado. Quiero contar un poco el contexto que se hizo y cuáles son los desafíos. Y plantear algunas preguntas o algunas discusiones que en general son bastante complejas. Y hay unas decisiones que muchas veces en política pública hay dos principios que son súper básicos. Uno, el no hacer nada es una política pública. La indolencia o el no tomar decisión es una política pública. Y eso en general es un principio súper importante cuando estudia. Y lo segundo tiene que ver que cuando uno tiene recursos limitados o recursos escasos, que se dice, uno tiene que priorizar y tiene que tomar decisiones. Y tomar decisiones muchas veces genera un contraste contra la utopía, la ideología o el concepto de lo que se llama el voluntarismo. Eso de tratar que todo sea o todo funcione, pero finalmente termina chocando con la realidad. Y muchas veces cuando se generan esos choques con la realidad, quienes terminan asumiendo los costos son especialmente las personas más vulnerables. Entonces, esos dos principios basan un poco en este desafío. El tema migratorio es un tema que históricamente no se había visto mucho en Chile. El porcentaje máximo de extranjeros en Chile había sido a principios del siglo pasado, o sea, cerca de 9-10, después gran parte de familias italianas, españolas, llegaron los alemanes, principalmente al sur. Mi bisabuelo salió de Génova arrancando, con mi mamá que era nobleza, no era una nobleza, todos marinos, bueno, ladrones y todo. Y llegaron a Concepción porque el barco se echó a perder y puso un almacén y vendía salsa de tomate, o sea, así de pedestre. Y como eso, hay miles de historias. Y el máximo que había llegado a la migración era un 4% de la población residente. Nosotros a fines del 2020 llegamos a ser un 8%. O sea, el doble del máximo histórico. Y el problema no es necesariamente que haya migrantes, porque el típico discurso es como, oye, sí, en Luxemburgo hay 30%. Bueno, Luxemburgo tiene como 200 habitantes. Pero también el proceso, porque el punto es que el año 2014 éramos un 2% migrantes. El año 2014. El año 2020 era un 8%. Un crecimiento demográfico de un 6% es prácticamente que estés en una sala con 30 compañeros y al día siguiente lleguen 7 compañeros más. Te genera dificultades, te genera desafíos, te genera roces. Y lo que pasó es que con este cambio demográfico, que se dio principalmente 2016, 2017, 2018, donde llegaron principalmente como turistas y se quedaron 1 millón de extranjeros. 1 millón de personas nuevas que no vivían en Chile empezaron a vivir a Chile. Y el problema es que estaban invisibles. Sé que usted también ha escrito varias cosas sobre el tema, bueno, también con IES y con otros, sobre el concepto de invisibilizar a la persona. Esa persona que llega como turista y se queda botada. Nadie se hace cargo de él, está en la calle, se ve pasar, pero no se toman medidas. Y eso en general siempre, me acuerdo que preguntaban cuando llegaban los primeros años, oye, ¿encontraste el gran pacto secreto de Bachelet con la ONU? No, esa cosa no existe. O no lo encontramos, porque así buscamos. Esa cosa no existe. Lo que sí existió fue una decisión de política pública en no hacer nada. Y esa es gran Miquean crítica. La falta de coraje para tomar decisiones en política pública genera graves problemas. Genera graves problemas en la Araucanía, genera graves problemas en el norte, genera graves problemas de cohesión en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de defensa de la vida. Entonces, ahí justamente lo que pasó en migración fue una mezcla de un cambio demográfico muy grande, 1 millón de nuevas personas en 3-4 años, con la falta de coraje para tomar decisiones. ¿Y en qué se tradujo? 44% de la población de Independencia es extranjera, 25% de Estación Central, 20% de la región de Tarapacá es de origen extranjero. La gran mayoría no estaba ahí hace 4 o 5 años. Y como estaban invisibles, como no tenían carnet de identidad, ¿qué pasó? Lo que siempre pasa cuando hay gente invisible. Revientan los servicios sociales. Reventó el consultorio,
reventaron los subsidios de vivienda, entonces ahora duermen en plazas, duermen en carpas, aumentaron los campamentos, hubo problemas con el acceso a los jardines infantiles, porque hay efectivamente gente que estaba irregular y que se catalogaba como indigente. El acceso a la salud, efectivamente tenían prioridad en FONASA, entonces también había un acceso. Y uno entiende la lógica del acceso a servicios sociales, que está bien, y es la base de todo país, pero no cuando se te publicaron el tema. No cuando se mete 1 millón de personas y tú no tienes la actualización de los datos o no los registras. Entonces, ese es el gran problema y ese es en general el gran conflicto. Yo no creo que el discurso facilista que cae muchas veces, que se critica a la gente que critica la migración por xenofobia, por odio, es principalmente porque en estos lugares, especialmente la gente socioeconómica más humilde, las que ocupan el consultorio, las que ocupan el jardín, las que ocupan, vieron cómo se duplicó o triplicó la fila y no se hizo nada. No se actualizaron los datos a nivel comunal, no se entregaron más recursos y se quedaron solos. Por lo tanto, cuando salían todos los alcaldes llorando, porque los alcaldes lloran bastante, y siempre pedían plata, tenían razón, porque los dejaron votados. Los dejaron votados en salud, los dejaron votados en vivienda, los dejaron votados en seguridad ciudadana, los dejaron votados en acceso, y todavía están votados. Los campamentos que están ahora, las carpas que están en el bandejón central de la Alameda, las playas de Iquique, las tomas en Alto Hospicio, el campamento que tiene un nombre bastante cruel que se llama Naciones Unidas en Viña. ¿Por qué se llama Naciones Unidas? Porque hay extranjeros de todas las nacionalidades. Lampa, San Bernardo, o sea, es brutal el cambio. Miren solo cómo crecieron los campamentos en Alto Hospicio. Pasaron, hoy en día son pequeñas ciudades, o sea, con loteos, con otras condiciones, y en muchos casos son gobernados por ellos mismos, o sea, no se meten los pagos. O sea, hay graves problemas en temas de convivencia y faltó mucho por hacer. ¿Qué es lo que se trató de hacer o qué es lo que se hizo en general el tema? Cuando nosotros llegamos, en 2018, había una fila de 12 cuadras en Santiago Centro. De hecho, la gente hacía caca en la calle, esperaba 9 horas, cuchillazos, se vendían números, era un desastre. El alcalde Alessandri llamaba día por medio para retarnos. Y al final había un punto. Estábamos a una cuadra de la municipalidad. Y tenían un punto. Entonces había una necesidad, una demanda gigantesca sobre visibilizar a estas personas, entregarles dignidad, entregarles la posibilidad de poder desarrollar sus capacidades en Chile. Y eso significó varias cosas. Uno, el tema inmediato, hacerse cargo, especialmente de la comunidad haitiana. El año 2017 entraron 130.000 haitianos, 130.000. En octubre, noviembre y diciembre entraron 16.000 al mes. Menos del 1% pedía carnet de identidad. Se quedan votados. Y gran parte todavía, y costó mucho regularizarlo, y regularizamos como a 2/3. Entonces, efectivamente, hay una dificultad. Dijimos, ya, vamos a hacer un proceso extraordinario, regularización, para hacer el borrón y cuenta nueva, y vamos a cambiar la forma en cómo se hace el proceso de visa. La venta de contratos falsos o el concepto de lo que nosotros llamamos el turismo laboral. El extranjero que llegaba a frontera, que sea como turista, pero se quedaba, era una mala práctica. Era una mala práctica que a nivel país OCDE, que nos encanta compararnos, lo ocupaban menos del 5%. O sea, la lógica era cómo pensar la migración de pasar de una forma reactiva, a que era la cagada, que estuviera desbordado, que las calles, que el Super 8, que lo que dijera, y después tarde empezar a entregar visa, versus un modelo mucho más reactivo, en donde yo me aseguro que la persona que venga con visa y con RUT. Y eso le permite entregar algo que es muy importante, una palabra que está de moda, pero es muy etérea, entregarle dignidad. Y entregarles la capacidad para que ellos puedan desarrollar su proyecto de vida. Y eso es clave. O sea, el rol de alguien que se dedica a política pública no tiene que ser en la lógica paternalista o clientelista de que yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Es, yo te doy la posibilidad de que tú puedas desarrollar tu camino. Y eso es muy importante. Y eso se hace a través de la educación, eso se hace a través de ciertas condiciones. Pero el piso mínimo es el carnet de identidad. Porque en Chile sin carnet de identidad no pueden ni echar benzina. O sea, te viene el carnet de identidad cuando entras a un edificio, cuando te vendís, cuando haces los trámites, cuando contratas internet, para todo. Yo encuentro que es obsesivo el nivel de carnet de identidad que se ocupa en Chile, pero existe para todo. Bueno, un dato rosa. El año 85 el registro civil estaba haciendo unas pruebas, por lo tanto creó un RUT falso, el RUT 14.500.000-9. Y el nombre es nombre papá mamá. ¿Ustedes googlean ese RUT? No salía. A mí cuando me piden el RUT yo vi ese. ¿Cuál es su apellido? Señor papá.
Revíselo. 14.500.000. Tenía 110 años y votaba en Valparaíso. Se alertó a registro civil, pero todavía existe. Entonces, y varios root, si generan todos los números consecutivos también dan, o sea, el 1111-1, 2222. Yo soy muy celoso de la información que entrego, porque trabajo con datos masivos. O sea, yo soy ingeniero en computación, me dedico a análisis de masivos, big data y otras cosas. Yo sé lo que se hace con los datos, por eso soy tan dudoso. Entonces, la lógica de entregar un proceso digno al migrante partía en eso. Y eso significaba un cambio cultural muy grande. ¿Y cuál es el cambio cultural? El cambio cultural es justamente lo que le comentaba. Pasar de ser una política pública reactiva, que queda la cagada y tú propones soluciones, a ser una política proactiva, que es tú defines el marco y defines la gradualidad de la cantidad de personas para que lleguen de forma ordenada. Que en la práctica no es que seamos todos brillantes, es que se lo copiamos a Canadá. Y Canadá se lo copió a Inglaterra. Y Inglaterra se lo copió a Australia. O sea, es una lógica y un proceso en que, por supuesto, hay que adaptarlo a las normas locales. Pero es cómo funciona el modelo. Y efectivamente, varias cosas que propone la OECD y otras condiciones, y por supuesto se establecen puntos intermedios. Esa transformación de pasar de una migración reactiva a una proactiva tomó 3 años de procesos de digitalización y modernización. Cuando nosotros llegamos no habían reuniones de coordinación. Entonces, el área legal no hablaba con el área de operaciones. En refugio habían ratones que se comían los papeles. Los ratones no se podría prender el aire acondicionado porque los ratones se enojaban. Y porque era todo 100% papel. O sea, se generaban 900 kilos de papel al mes. Yo contraté a un ingeniero, un biotecnólogo, que es ingeniero sustentable, que era compañero de ingeniería. Y dije, ya, tení un año para tener 0 papel. Le puse una foto de Greta en su escritorio. Y en un año bajamos de 900 kilos al mes a 100 kilos de papel al mes. Y otra cosa que hicimos, que al digitalizar todo el proceso, también lo que hicimos es que los papeles ya no se perdían. Porque es muy difícil que se te pierda un papel digital. Por supuesto, igual se perdieron después digitalmente, pero nosotros teníamos los respaldos. Pero ahí hemos tomado las medidas. Entonces, todo ese proceso de transformación y cambio permitió pasar de la emergencia de darles carnet de identidad al proceso de digitalización y respaldo y normalización del proceso, que tuvieran carnet de identidad vigente, que hicimos un análisis de cuál es el porcentaje de avance de su visa y otras condiciones. Finalmente, la tramitación legislativa, que duró 8 años, pasó por 7 comisiones, fue votada en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Cámara de Diputados de nuevo, en comisión mixta. Yo tuve que ir durante 2 años todos los martes al Congreso. Y a explicarle a Florcita Motúa por qué era mejor que la visa se viera en digital que no, y explicar a muchas cosas. Florcita Motúa muchas veces no entendía lo que estaba votando, se votaba al revés de lo que votaba su bancada. Y yo siempre lo ocupaba como ejemplo, que parte del Frente Amplio apoyaba las medidas que nosotros impulsábamos. Porque como no entendía, votaba nomás. Así que, sí, bueno, ya no es diputado, lamentablemente. El nivel sigue similar, pero ya no es diputado. Y finalmente sacamos una ley que hizo este cambio. Y ahora hay grandes desafíos. Por supuesto, mi cambio, ahora llegó el nuevo gobierno. Yo fui reemplazado por un sociólogo comunista en la Universidad de Arci, que nunca había trabajado en la administración pública. Y efectivamente llevan 6 semanas con el proyecto congelado. Pero es una decisión interna y no ha cambiado. ¿Cuáles son los desafíos de migración? ¿Y cuáles son un poco las preguntas? Y qué es la lógica que hay que discutir. En general, yo siempre emplazo al gobierno con 2 grandes preguntas, que no son sencillas. La primera, que es muy estratégica, que tiene que ver con: ¿debe todo extranjero que viene a Chile entrar? O sea, oye, yo quiero ir a Chile, ¿lo recibimos a todos? No es tan fácil, pero efectivamente sí o no. Y si la respuesta es no, como yo también creo que debería ser no, ¿quién entra primero? ¿Cómo priorizáis? ¿Cómo priorizáis? Es muy difícil. Lo que definimos con el presidente Piñera en su minuto es que se priorizaban 3 grupos. Reunificación familiar, o sea, reunificación familiar nuclear. Entendiendo a la familia como el núcleo de la institución y la creación de la sociedad. Separar familias no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido por diversas razones. Por razones humanitarias, por razones sociales, por razones económicas. Es más barato que estén acá, porque no mandan remesas. Entonces hay un grupo de razones, pero también principalmente por un tema de principio.
O sea, si nosotros defendemos el concepto de familia, tiene sentido la reunificación familiar. Separar familias en general es algo que nosotros nunca vamos a estar en contra y el presidente siempre fue muy claro en ese tema. Pero dado en temas de reunificación familiar, donde en general hay criterio y están todos de acuerdo, y uno no puede negar la reunificación familiar. Por eso todos los sistemas de cuotas no funcionan, porque uno no sabe cuántas familias tienes. Entonces tú decís, ya, voy a dejar a 1000 personas. Oye, ¿por qué estás dejando a esa familia afuera? ¿Al 1001 o al 1002? Entonces, reunificación familiar nosotros siempre lo consideramos, y la ley está establecida de esa forma. Y la segunda pregunta es, ¿qué falta? ¿O qué más priorizas? Y ahí es donde se pone difícil, o ahí es donde se pone entretenido. Lo que nosotros conversamos con el presidente era, a nivel general, habían dos grandes necesidades en el país. Uno, especialistas médicos. A excepción del colegio médico, no hay nadie en Chile que esté en contra de que entren más especialistas médicos, especialmente en regiones. El colegio médico sacó una página entera en el Mercurio criticando eso. Entonces, el colegio médico está a favor de que entraran todos los migrantes, excepto los médicos. No, genial. O que entraran médicos, pero que no pudieran trabajar en medicina. No, son increíbles. ¿El colegio médico es el que El o lo evalúa para que puedan o no ejercer en...? La evaluación tú tienes dos. Tú tienes el EUNACOM, que es la convalidación como básica, y también tenía uno que es por especialidad. Entonces, dependiendo de las ciertas condiciones, es uno u otro. A mí no me parece mal que haya una convalidación y una evaluación. O sea, la acreditación en medicina encuentro un tema razonable, habla de cómo funciona o no, pero razonable. Por supuesto, lo que pasó es que, como el mercado funciona, empezaron en UNACOM y se crearon preuniversitarios de UNACOM. Lo que es un poco gracioso, pero ocurre. Pero hay una necesidad de especialistas médicos, y especialmente hay una necesidad de especialistas médicos en regiones. El gran desafío y la gran pregunta que nosotros no logramos resolver es cómo tú captas y mantienes o ofreces un proyecto de vida competitivo a esos especialistas médicos en regiones para que no se vengan a Santiago. Esa pregunta es súper difícil. En Estados Unidos un poco distinto, Hermanos Médicos viven en Estados Unidos, pero en Estados Unidos tenía al menos 28 ciudades que tienen más de 500.000 de habitantes, por lo tanto el acceso económico, la oportunidad está mucho más diseminada. Acá en Chile tenéis que el 33% de los extranjeros pedía visa en regiones, pero al momento de pedir la definitiva, el paso siguiente bajaba a 28%. Tenía ahí un 8% que se centralizaba en un año. Y los médicos pasaban lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo desde regiones para ofrecer una calidad de vida o un proyecto de vida competitivo? Es súper complejo. Y ahí tenéis cómo generar los incentivos y otros. Por supuesto, tú no puedes negar que una persona se mueva dentro de Chile. O sea, tú no puedes decir, onda, oye, si te salís de Aysén, ¿te expulso? No, eso sería violar los derechos humanos. Pero hay que generar incentivos. Y muchos incentivos tienen que ver con subsidios de vivienda u otro. El tema acá, ok, tenías subsidio de vivienda, pero te va el año. Por ejemplo, en Becas Chile, un programa que estuvo suspendido, pero un programa que financiaba estudios de posgrado de chilenos en el exterior. Beca que yo me gané y con eso pude estudiar afuera. Tú tienes que devolver la beca cuando vuelves a Chile. Entonces, tú tienes que quedarte el doble del tiempo que te fuiste en Chile o la misma cantidad de tiempo en regiones. Entonces, tenía un amigo que ponía la casa en Santo Domingo como que vivía en regiones. Era extremadamente patudo, pero él lo devolvió en 2 años. Yo efectivamente estuve 4 años en Santiago y está mi beca como de vuelta. Entonces, ahí hay un incentivo. Podría hacer lo mismo con los médicos, pero cómo generar el compromiso que se quede en la región. Entonces, ahí el trabajo territorial de la vinculación con la región es muy importante. O sea, la idea para hacer algo así es que las regiones ofrezcan pega o tengan cierta vinculación. Y no solo los médicos, también hay otras necesidades. Transformación digital, especialmente programadores u otros. La mitad de mis compañeros de computación viven en Estados Unidos, son todos millonarios. Yo estoy acá, así, tomando un café. Está perfecto, fue una decisión que yo tomé, el resto son casi todos emprendedores o cosas del estilo, y cada uno viene del estilo de vida. Pero el mercado global hoy en día hace muy difícil encontrar programadores en Chile, muy difícil. Pero un tema de lucas, o sea, yo tenía un programador, salió a Santa María 25 años, ganaba 1,4 millones, que es un buen sueldo para una persona recién egresada. Y llega a los, no sé, 3 meses me dice, oye, ¿sabes que tengo una oferta de otro lado y todo? Dije, oye, conversemos, ¿cuánto te ofrecen? 7 millones, ok, gracias, felicitaciones. O se fue a Google en San Francisco. ¿Sí? Imposible competir con eso, imposible. Entonces, tengo compañeros que se fueron a Amazon hace 5 años y tienen $200,000 en acciones de Amazon.
Imposible competir. Entonces, sí puedes generando los incentivos, entendiendo profesionales de transformación digital. Y suma y sigue, ¿eh? O sea, hoy son esos dos, pero a futuro, profesionales de la salud mental, trabajadores de temporada, que son una de las nuevas visas, visas de negocio, artistas, deportistas. O sea, uno no sabe cuáles van a ser las necesidades futuras. Entonces, generar esa flexibilidad es importante y lo que hizo la ley es que le entregó esa responsabilidad al Consejo de Ministros. Entonces, hay una determinación sobre quién entra y quién sale. Lo único que dijo es que no puede ser arbitrario. O sea, tú no puedes decir tan nacional así, sino requisitos. Y requisitos usualmente están asociados a como perfil académico o ocupación o oficio. Pero puede ser agricultura. Hace 120 años eran personas que estuvieran dispuestas a desarrollar el campo en el sur. Eso generó un desarrollo y un foco de desarrollo en el sur de forma importante. Entonces, esa decisión de a quién es súper difícil, pero es importante. Y desde mi perspectiva, eso tiene que hacerse con los municipios y con las regiones, porque los que mejor conocen las necesidades son ellos. Según el principio de centralización de Oates del 76, mientras más local la decisión o mientras más cercano a la persona, más eficiente. O sea, en esto es lo mismo. O sea, hacer un barrido por las regiones, es decir, ¿qué necesitan? Pero el pregunto es, ok, me dijiste tus necesidades, ahora, ¿qué les ofreces a ellos? Que es un poco el modelo canadiense. El modelo canadiense, bueno, ellos son federales y tienen 60 años de experiencia en esto. Ellos, los estados, o las regiones en este caso, nominan a los migrantes. Y cuando tú estás nominado, tienes prioridad para obtener la visa. Entonces, una visa te sale en 3 semanas. ¿Entonces? También otro grupo importante de mis compañeros de computación se fueron a Canadá. Porque, bueno, si alguno de ustedes estudia ingeniería, va a ver que en Instagram o en todo les sale harta publicidad de Canadá. Constantemente, así. Vente a Canadá, vente a Canadá. Lo están segmentando por profesión, ojo. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver que son estados que están buscando patrocinar a chilenos para que se vayan para allá. Que es muy efectivo. Nosotros hacemos lo mismo, pero con médicos venezolanos y cosas de estilo. Son escalas distintas, pero la misma lógica. No, sí, es muy útil. Pero al final la definición de qué es lo que necesita, ahí tiene que haber un trabajo territorial. O sea, y lo mismo se hizo y se trabajó con el tema de los trabajadores de temporada. Todos los años en necesidad dirían entre 50 y 100 mil trabajadores de temporada que se organizan en cuadrillas. ¿Alguien conoce más o menos cómo funciona el tema del campo? Con las guindas, sí. La pelea entre las guindas y los arándanos es mortal. Así, se odian. Y todas esas cosas tuve que aprenderlas. Y porque justamente se compiten contra las cuadrillas. Porque tienen una cuadrilla de uno y otro. Muchas veces los trabajadores de temporada son extranjeros. Son principalmente bolivianos y peruanos. Han habido más argentinos, pero principalmente bolivianos y peruanos. En los últimos años más haitianos. Y nuestra propuesta fue, oye, estos gallos no se van a quedar. Pero si hay algo que sí puede servir mucho, darles carnet de identidad. ¿Cómo les dan un carnet de identidad? Con una visa de trabajador de temporada. Pero que lata está renovando la visa de temporada todos los años. Entonces, copiamos nuevamente la visa ganada y les damos una visa por 5 años, pero pueden permanecer en Chile hasta 6 meses. Y no pueden pasar la definitiva. Pero eso te permite una base donde los gremios de las cerezas y los de los arándanos sacan los ojos porque ya saben quiénes son los que tienen la visa. Y ya saben los que tienen carnet de identidad. Y teniendo carnet de identidad es la herramienta más potente para respetar los derechos de los migrantes. Entonces, esa es mucho la lógica en entregar herramientas para desarrollar capacidades. Dejar que el sistema funcione. O sea, que estos gremios saquen los ojos por pagar luca más o luca menos, terminan beneficiando al migrante. Entonces, y a los nacionales también. Entonces, hay que buscar herramientas que sean mucho más efectivas. ¿Cuáles son los desafíos aparte del tema? Hay otro desafío que es muy, muy grande y muy difícil que tiene que ver con el tema del control fronterizo o la irregularidad. Especialmente, ¿alguien del norte? Yo. ¿De dónde? Antofagasta. Antofagasta no es tan terrible como otros, pero en lugares alrededor de la Chimba hay lugares complicados. O sea, mi papá trabaja en Ollagüe, la frontera con Bolivia. Es muy complicado ya, he estado ahí. La cantidad de gente que entraba era una cosa colosal, era impresionante. Tenía aproximadamente unas 4.000 personas al mes que están entrando. Sí, y sobre todo que no había espacio. Ollagüe es un pueblo muy pequeño, demasiado pequeño. La gente buscaba quedarse como en los albergues, no había espacio. Hay varias cosas y lo voy a explicar. ¿Por qué ocurre la migración clandestina o cuáles son los incentivos? Y hay hartas cosas. Los migrantes se mueven por incentivos, pero la lógica siempre van a buscar el lugar donde creen que pueden tener una mejor calidad de vida y van a tener una mejor calidad de vida para sus familias. Es así de simple, no es mucho más complejo que eso.
No hay una razón ideológica u otro. Hay mucho mito, hay desinformación, sí, pero ellos buscan oportunidades, buscan desarrollar su capacidad. Porque los haitianos que vinieron a Chile terminaron en Estados Unidos porque creían que en Estados Unidos iban a tener mejores oportunidades. Puede que sea cierto. Y Chile tiene algunas características que lo hace muy atractivo para los migrantes. Número uno, en Chile es relativamente sencillo trabajar estando irregular. Nosotros hicimos una encuesta con el Banco Mundial, donde el 25% de los venezolanos dijo que trabajaban en aplicaciones de reparto, o sea, Rappi. Rappi solo te pide el carnet de manejar, da lo mismo el país, y no te considera trabajador, te considera socio colaborador. Por lo tanto, tú no los puedes multar, porque no son trabajadores, son socios. Lo que es una línea gris asquerosa. Tiene 125.000 venezolanos que trabajan como Rappi y la gran mayoría de ellos están indocumentados. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos venezolanos arriesgan su vida en la moto porque no tienen visa, porque si chocan les cubre hacer una urgencia, pero no les cubre el auto, y si llegan ellos a atropellar a alguien, van a tener que esconderse. O sea, la irresponsabilidad y la falta de fiscalización es brutal. ¿Y por qué hacen esto? El sueldo mínimo de Venezuela es $2. Un venezolano que entró clandestino y trabaja en Rappi puede ganar $1.000 al mes. 500 veces lo que gana en Venezuela. Mantiene a 50 familias con esa plata. 50. Entonces, de nuevo, y ahí, ¿por qué yo soy tan crítico de las cuotas? Porque dice Boric, no, yo voy a conversar con Latinoamérica y les voy a decir cuántos tienen que estar en cada país. Es el mejor negociador del mundo. Pero Chile tiene 500.000 ciudadanos venezolanos. Bolivia tiene 10.000. ¿Cómo vas a convencer a 300.000 venezolanos adicionales que se queden en Bolivia, donde van a ganar $20, y no crucen a Chile, donde van a ganar 1.000? Es imposible, es imposible. La única forma que se vayan de Chile, bajo una lógica de cuotas, es que Estados Unidos ofrezca 500.000. Porque Estados Unidos no van a ganar $1.000, van a ganar 3.000. Y eso es cierto. O sea, siempre van a buscar la oportunidad. Y esa lógica de, oye, hay que pensarlo desde el sentido de establecer cuota, coordinación. Bueno, los migrantes son personas, no son hueones. Van a buscar la mejor oportunidad. Y la mejor oportunidad hoy en Chile. ¿Y por qué esta oportunidad? Porque uno puede trabajar informalmente, porque puede ganar harta plata informalmente, y por los incentivos y las señales que se han dado. ¿Y qué incentivos y señales se han dado? Número uno, gran parte del discurso del gobierno, y tuve una pelea grande, y que tiene que ver con la segunda pregunta. La primera pregunta, acuerda que le hice es, ¿debe entrar todo extranjero a Chile? Sí, no. Y ahí vimos el tema de los incentivos, de las variables, cómo pensar. La segunda pregunta, que también es difícil, es, si una persona ingresó clandestinamente, ingresó a la mala, ¿debe tener una sanción? ¿Sí o no? También es una pregunta difícil. Siempre dice, no, depende del caso, sí, obvio. Todo depende de todos los casos. Pero uno tiene que tomar una decisión, pues. O sea, al final, cuando uno hace análisis económico, cuando uno toma decisiones de política pública, uno no toma una política pública por cada una de las personas. Uno establece una regla general o un marco donde pueden haber excepciones, siempre pueden haber excepciones. Pero uno tiene que establecer cierta medida. Y ahí la pregunta sobre si una persona ingresa clandestino o no debe tener sanción, eso yo creo que es una de las principales diferencias que hay hoy en día con el gobierno actual. Porque ellos no lo creen. Ellos dicen, no, es que vamos a echar a los que entraron clandestinos y tienen antecedentes penales. 0,1% de los que entran tienen antecedentes penales, son muy pocos, son marginales. ¿Hay que expulsarlos? Sí, hay que expulsar a todos ellos. Y en general hay consenso. Algunos no lo creen. Por ejemplo, yo me peleé con algunos curas y con otros, que ellos decían que los extranjeros que cometían delitos eran víctimas de la sociedad. Por lo tanto, ellas no eran responsables del delito que cometían. Y hay varios fallos de la Corte Suprema donde algunos jueces ocupan esa misma lógica. Tráfico de drogas, cosas así. Bueno, la defensora de la niñez me criticó porque nosotros expulsamos traficantes de niños. Traficantes de niños, bueno, o sea, ¿dónde está la línea? Pero bueno. Entonces, ok, el año pasado entraron 56.000 extranjeros clandestinos, la gran mayoría por Ollagüe y por Colchane. De esos 56.000, 500 tenían antecedentes penales. Ya, ok, los sacáis. ¿Qué hacéis con los 55.500? O sea, ahí entráis. Hay que ver caso a caso. Ok, caso a caso. Ya, los que tienen hijos en Chile, ¿sí? Sacáis 2.000. ¿Qué hacéis con los 53.000 que te quedan? No, los que tienen arraigo, ya, los que pueden trabajar. Entonces la ministra Siches dijo, no, les vamos a preguntar si vienen a delinquir o a trabajar. ¿Cachai? Pero finalmente, ¿qué hacéis con esos 53.000? ¿Qué decisión vais a tomar con ellos? ¿Solo pueden entrar los que tienen hijos? Porque si decís eso, significa que estáis arriesgando a que los niños crucen el desierto. Porque solo pueden entrar con niños menores. Entonces, ¿dónde está el incentivo?
Y el incentivo ahí en ese sentido es que hoy en día a el extranjero que ingresa clandestinamente no se le expulsa. Tenemos 20.000 expulsiones pendientes que no se han materializado. 20.000. Y solo el año pasado tenéis 50.000 más. ¿Qué vais a hacer con eso? ¿Los vais a expulsar a todos? No, es prácticamente imposible. Pero hay que dar una señal. Hoy día la señal es que da lo mismo. Y esa señal es muy nefasta. Porque esa señal hace que las personas arriesguen su vida por venir a Chile, arriesguen su vida para venir a trabajar como Rappi, y pueden ser víctimas de traficantes de personas, van a tener dificultades en su inserción, el recorrido, recorren 4 o 5 países por varios meses, ¿sí? Es muy difícil. Entonces ahí esa señal es muy nefasta. Y la otra tiene que ver con ese voluntarismo, y te pasa con muchas organizaciones que dicen, no, es que hay que resolver el problema de la vivienda. Ok, sí, estoy de acuerdo. Entonces le damos a dar casa a todos los migrantes que ingresan a La Mala. Pero ¿qué pasa cuando tú le das casa a un migrante que ingresa a La Mala? ¿Cuál es la señal que estuviste dando a Latinoamérica? Exactamente. Entonces al final también tenía una señal. ¿Tienes que hacerte cargo de los que ya están acá en tema de albergue? Por supuesto, son personas, son seres humanos. Pero ¿cuál es la señal que tú estás dando? Entonces, varios de estos gallos, de hecho el que me reemplazó, escribió un libro donde decía que las fronteras eran constructos sociales, entonces no deberían existir en la gran patria latinoamericana. Pero al final lo que están diciendo es, Chile, hazte cargo de los problemas de trabajo, de vivienda, de toda la persona sin trabajo y sin vivienda del mundo. Lo que es imposible. Yo tengo una duda respecto a eso mismo. Finalmente, cuando uno deja de hacer las cosas, es la propia sociedad la que se va a manifestar. En este caso, puede llegar a ser como tipo odio, odiosidad. Sí, en general el gran problema que hace, y a mí uno de los más temas que más me preocupan es el tema de la cohesión. Entonces, por ejemplo, sé que en la estación central hay un cúmulo de carpas gigante y además también se junta delincuencia. Sí. En esos mismos sectores, y muchos vecinos o personas que viven por ahí ya están cansadas, por lo que yo he hablado con ciertos compañeros que conocen gente que vive por ahí, y llegan al punto de que yo creo que puede llegar a ocurrir algún hecho como violento o contra la institución o contra las mismas personas. Yo creo que hay varios puntos. En general, el cambio demográfico y el no hacerse cargo de esta realidad te genera el problema de cohesión. La cohesión es la relación entre nacionales y extranjeros, cómo conviven en el día a día. Y hay varios temas que afectan mucho la cohesión. Uno tiene que ver con el hacinamiento. El hacinamiento es brutal. Entonces, el hacinamiento en la estación central, en los campamentos de Antofagasta y otros, es muy duro. Porque el hacinamiento te genera muchos problemas. Porque si tú vives en un departamento de 35 metros cuadrados en la estación central, con tu señora y tu guagua, y al lado viven 6 familias donde meten ruido todo el día, ocupan el ascensor y botan basura, te genera conflicto. Entonces hay un problema con el hacinamiento, y muchos de ellos pagando unos precios ridículos, donde gente se está aprovechando. Te pasa lo mismo en los CITES, te pasa lo mismo en los campamentos, te pasa lo mismo en muchos lados. Entonces ahí hay que... Entonces la ley, claro, la ley anti-hacinamiento. Entonces sacáis esos gallos, no los dejáis vivir ahí, ¿qué hacéis con ellos? ¿Dónde viven? ¿Los vais a echar? ¿Los vais a tirar a la calle? Entonces no, hay que darle un alojamiento. Ok, le doy un alojamiento. ¿Cuál es la señal que está dando para afuera? ¿Cachai? Que en general toda esta lógica de los incentivos tiene que entender una lógica de que la realidad es que Chile no puede dejar entrar a todo el mundo que quiera venirse. Y tiene que establecer prioridades. Y tiene que establecer medidas. Y tiene que haber sanciones contra quienes no respondan las medidas. Claro, el hecho es que de todas formas este gobierno se sabe que no va a hacer mucho. No va a hacer nada. Entonces no va a hacer nada. Y tarde o temprano va a explotar. ¿Tú crees que va a explotar en este gobierno o en el próximo? Y si explota, ¿de qué manera tú visualizas cómo va a resolver el problema de la migración? Yo creo que van a haber varios problemas. O sea, primero, como Chile está más caro, hay más inflación, va a ser menos atractivo venirse a Chile. El problema es que el barrio no está muy bien. Argentina está en una recesión brutal, en Perú va a caer el presidente, en Colombia va a ganar el candidato chavista, Ecuador está un poco mejor. Y en el norte, o sea, subiendo hacia Estados Unidos, la barrera que puso México es muy fuerte. Entonces, finalmente, si bien Chile no está bien, el continente tampoco está bien. Entonces, hay algo ahí. De hecho, algunos venezolanos se están devolviendo a Venezuela. Los que estaban en Colombia, en Ecuador, en otros lados. Entonces, hay una situación compleja. Sobre el tema de la conflictividad social, se tiene que destrabar de una u otra forma, y ahí tienen que ver las señales específicas. Entonces, efectivamente, al final, con la presión de la sociedad civil y otros, se pueden tomar ciertas medidas. O sea, yo me dediqué todos los días a sacar la ley
con los parlamentarios en contra era imposible hacer negociando. La única forma de hacerlos era que el costo de votar en contra fuera muy alto. Entonces, inventamos el concepto de turismo laboral, inventamos varias medidas, y cada vez que estos gallos votaban de una forma en contra de las expulsiones, movilizaba a la sociedad civil, o sea, movilizaba a la gente y apelaba al sentido común. O sea, al final, esa lógica de que entren todos y les vamos a dar vivienda a todos los que entren a la mala, no tiene asidero. Es un voluntarismo brutal, pero efectivamente sí está validado por la gente que hoy en día está a cargo, por cierto grupo religioso, por ciertas condiciones. Entonces, es muy importante utilizar eso. Lo segundo, en general los temas de cohesión son muy fuertes por la lógica del abandono a las molestias de las personas. Lo que lo llamo la política del avestruz. Que escucháis un problema y escondís la cabeza en la arena. En la práctica no hacéis nada. Y eso pasa mucho con la realidad, especialmente la gente del norte y otros, que asocian, o el facilismo de la crítica, no, oye, hay muchos migrantes, no, es que tú eres xenófobo. No resolviste nada. Sí, se da mucho. No resolviste nada. O sea, mataste la discusión. Y al final el otro sigue enojado o más enojado aún. La respuesta es, efectivamente, los que cometen delitos son pocos. También, bueno, una cosa que yo siempre decía y la izquierda lo odiaba, para mí las expulsiones tienen un rol social. Por dos razones. Uno, cuando tú expulsas al gallo, cuando llega al país de origen, llega a libertad y tiene la posibilidad de reinsertarse, porque acá en Chile nunca va a poder tener visa. Y la segunda, cuando yo expulso a alguien, yo doy la confianza que mi vecino no ha cometido delito. Y si llegara a cometer delito, lo voy a echar. Entonces, con esa tranquilidad mejoro la relación. Es un poco utilitarista la visión, pero la lógica funciona en ese sentido. ¿Te parece, Álvaro, y disculpa que te interrumpa, que en los últimos minutitos que nos van quedando podemos generar un espacio de preguntas y así generamos una conversación un poquito más fluida? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, además de Vicente? Ya, vamos. No, de nomás. Ya me quedó bien. ¿Por qué tiene un rol social la expulsión? Un migrante, en general, la mayoría de las expulsiones tienen que ver, son por dos razones. Las expulsiones judiciales, que el tipo cometió un delito y hay una sustitución de pena. O sea, tenía ahí 5 años de cárcel, el juez te dice, bueno, con el fiscal, hace 2 años de cárcel y después vuelves a tu país en libertad. Entonces, ¿cuál es el rol social? ¿Tiene esa persona derecho a reinsertarse y tener una segunda oportunidad? De todas maneras. ¿Tiene que hacerla en Chile? No necesariamente. Entonces, la lógica es, ese tipo, como tiene antecedentes penales, nunca va a tener visa en Chile, porque no cumple los requisitos legales. Tú no le puedes dar visa a alguien que tiene antecedentes penales. Por lo tanto, si esa persona, tú generosamente la devuelves a su país de origen, no necesita visa, porque es de ese país, y segundo, puede reinsertarse con las herramientas que adquirió. O sea, tiene una nueva oportunidad, y además sale allá en libertad. Entonces, eso es un poco la lógica. Y a los que ingresan clandestinos, lo mismo. En Chile no vaya a tener carnet de identidad, no cumplir los requisitos, vaya a tener dificultades, anda al país de origen. Y muchas veces lo que hacen es que van al país de origen, piden una visa, piden que no, o sea, que se les levante la prohibición de ingreso, y si cumplen los requisitos, usualmente se les levanta. O sea, hay una posibilidad. Entonces, esa es una lógica del rol social, es ¿qué haces tú con el extranjero? Que son muy poquitos, que cometieron delito, que estuvieron en la cárcel. Esos tipos realmente es muy difícil que se queden en Chile. ¿Qué van a hacer cuando salgan de la cárcel? Si no van a tener visa, no van a tener carnet de identidad. Entonces, ¿qué? ¿Los vaya a tirar a que sigan delinquiendo? Es generar un círculo vicioso. Entonces, es mucho más humanitario permitirles hacer su proyecto de vida en su país de origen. Por supuesto, mi visión no es muy compartida por ciertos sectores, pero a mí eso no me importa. ¿Sí? Si a mí me surge una pregunta, yo en los últimos 5 años estuve trabajando con comunidades en campamento, en Lampa y Colina. Lampa es brutal como dirección. Brutal. Pero acrecentaron los campamentos, pero más de un 100%, y en donde su mayoría de las personas que los componen son personas migrantes. Y en todos estos años yo me puedo dar cuenta de muchas situaciones o conceptos preconcebidos que tienen los migrantes errados en cómo funciona el país. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, muchos de ellos llegaban a instalarse un campamento, pero comprando un terreno por un chileno que decía que era de él. 2 millones, 3 millones. Entonces, ¿qué pasaba? De que ellos creían que como compraban el suelo, ya el suelo era de él, sin investigar más allá que podría pertenecer a un privado o que el terreno podía ser del mismo municipio. Y a mí me suele como
o sea, me llamó mucho la atención que ellos creen que, por ejemplo, en la realidad de campamento no ven que esto sea algo transitorio, que es muy distinta a la visión que tienen los chilenos, porque los chilenos saben que nunca, o sea, idealmente nunca va a ser un lugar permanente en el cual van a vivir, sino que algo transitorio. Los migrantes no tienen esa visión, al menos de las personas que a mí me tocó conocer en todos estos años. Ellos creen que es un lugar permanente donde vivir y por lo mismo le da esa seguridad. Como no entran carabineros, como no entra la PDI, como son lugares con sus propias leyes, sus propias reglas, lugares totalmente permanentes en donde desarrollarse. Las construcciones son casas sólidas, o sea, un campamento hoy en día no es lo mismo que hace 20, 30 años atrás, donde las casas de los chilenos era literalmente el sol Juan parado, hoy no, son casas de concreto, en donde ahí se proyecta que estas personas ven un futuro en este lugar. Entonces, junto con ello también, y todas las ideas de que pueden ser intocables, de que no les va a pasar nada, de que van a recibir mucha ayuda, me pasa a mí que creo que igual nosotros, me refiero como sociedad, tenemos igual una responsabilidad bien grande en también educar a los migrantes que vienen llegando al país, porque muchos de ellos también vienen con experiencias de otros familiares, de otros amigos que vivieron en el país y en base a eso creen que es la realidad. Entonces creo que también ahí se desencadena una gran problemática en donde también quizás estamos con visiones o con comentarios muy de veradas distintas, porque claro, nosotros tenemos un discurso, o el Estado puede tener un discurso, el gobierno puede tener un discurso, pero ellos tienen una visión distinta. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un punto común ahí? En donde todos trabajemos para un mismo lado, y no como queriendo trabajar este lado, pero a la vez estamos mirando hacia miradas distintas. Hay varias cosas. Bueno, los chilenos, el tema del campamento temporal, a mí me tocó trabajar hartos años en el Peñón, no es tan así. Muchos, de hecho, consiguen la vivienda definitiva y después vuelven al campamento, porque no tienen que pagar cuenta y otro, y la arrienda la otra. Entonces con eso tienen doble ingreso permanente y no pagan cuenta. Y en algunos lugares, o sea, traten de revisar las fotos aéreas de Alto Hospicio, no lo que era hace 5 años, lo que ahora. Alto Hospicio duplicó su cantidad de gente, especialmente a través de campamentos. El tema de la educación estoy de acuerdo, súper clave, y ahí hay varios temas sobre cuáles son los requisitos iniciales para que un extranjero viene. Porque hasta hace 2 años el requisito era prácticamente ninguno. Piensa que en el momento más álgido uno dice, oye, ¿sabéis que claro, los ciudadanos venezolanos, qué complejo, ingresan clandestinos, ingresaron, no sé, 40.000 clandestinos el año pasado. En 2018, antes que se pusiera la visa de visado turismo, entraban 40.000 venezolanos al mes. 40.000 al mes. O sea, todos los que ingresaban clandestinamente en un año, ingresaban en un mes. Ciudadanos haitianos lo mismo, entraban en diciembre eran 16.000 al mes y todos como turistas. Entonces, la expectativa que ellos tenían en la lógica de entrar como turista, lo que llamaban eso los sobre amarillos, los videos y otros, gran parte de eso era todo cierto. Y ahí efectivamente hubo, en el caso de los haitianos hubo derechamente un engaño y una mafia. Estaban la aerolínea, hay unos prestamistas y también una expectativa que no la podían llenar. Entonces ahí es muy importante el requisito de inicio. Y por eso nosotros transicionamos de tú entras como turista y acá pides la visa, a tú pides la visa desde afuera. ¿Y cuál es la gracia de pedir la visa desde afuera? Que te maneja la expectativa. Y lo otro ahí, claro, es también hay visas más flexibles, visa oportunidad, visa trabajadora de temporada, que te permiten entrar y salir. Los gringos hablan mucho del concepto, no necesariamente de una migración definitiva, es una migración más cíclica, que uno va y viene. Entonces ahí el gran punto es qué tan cíclica podemos hacer la migración. En el caso de los haitianos, bueno, yo conozco a la alcaldesa que estaba antes y otro, nosotros organizamos 9 vuelos de retorno humanitario. Ciudadanos haitianos que lo pasaron mal y terminaron volviendo. La gran mayoría de ellos, con los finiquitos, con las lucas que sacaron de acá, allá pusieron, bueno, habían varios pintos, desde discoteca, todos se llaman parlantes, almacenes, radios y otros. Entonces muchos de ellos lograron desarrollar un proyecto de vida una vez que volvieron con las lucas que levantaron acá. Hicimos un análisis al año, ¿no? Después del asesinato de su presidente y todo, no sé qué va a pasar. Pero efectivamente lograron una lógica, entonces ahí la lógica cíclica es importante. Y sobre el tema de los campamentos, claro, yo estoy de acuerdo, hay un tema de expectativa, pero la gran duda es
¿cómo te haces cargo? ¿O qué vayas a hacer con esto? Porque tenía hacinamiento. Entonces, si tú te involucras en el tema hacinamiento, vas a generar más personas en la calle y más campamentos y va creciendo. Entonces, el discurso, por ejemplo, de muchas otras organizaciones es, oye, déficit de vivienda cero, pero migración es puerta abierta. Entonces, para hacerte cargo del déficit cero, no solo tienes que hacerte cargo de los campamentos en Chile, sino en Latinoamérica. Tenía un amigo, cuando estaba en ingeniería, que nosotros estábamos en el centro de alumnos y teníamos 6 microondas, ¿cachai? Y al final algunos gallos alegaban porque la gente de humanidad iba a ocupar los microondas de ingeniería. Y este gallo decía, tengo la solución. Compremos los microondas a humanidades. Al final es como, podrías poner microondas, uno extra para nosotros, o decirle a la gente de ciencias sociales que caliente a otra hora. ¿Cachai? Entonces, esto es lo mismo. O sea, si tú te haces cargo del tema del campamento, o te haces cargo también de todo el resto, o estableces ciertas restricciones mínimas. Y esa es una definición que es bien compleja. El tema de vivienda yo diría que es al menos probablemente el tema más difícil hoy en día en materia migratoria. Y se habla prácticamente nada. Casi todo se queda en entrada y salida y en delito. Y delito es esto. El problema de vivienda es el gran problema. Es verdad. Bueno, Álvaro, te agradecemos infinitamente por tu tiempo, sobre todo un día como hoy. Nosotros somos un grupo de jóvenes que tenemos muy claro que la formación es súper importante. Y sin duda que lo que tú nos estás diciendo nos va a servir mucho para enfrentar los desafíos que se vienen. Así que en agradecimiento te queremos hacer entrega de un presente. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias.